empezó una campaña de la Iglesia Católica, del padre Fernando Gómez Agudelo, que todavía existe. Empezó a decir que eso era dañino para el cineclub, porque siempre se asociaba cineclub con cine rojo. No era común la sola expresión de un cineclub, un club para ver cine, para aprender a ver cine. Años 63, 64, cuando yo entro al cineclub, 63 quizá, la única posibilidad de ver un cine diferente era yendo a esas dos funciones del Cineclub de Medellín. Hablemos más de cine. ¿Cómo lo descubriste, el cine? ¿Y por qué te apasionaste por el cine? ¿Pero por qué llegamos a hablar de Marilyn? Hablamos por los amigos que perdiste, por César que perdiste. No, pero a César no lo perdí, yo antes me lo gané del todo. A César me lo gané con él. Y hemos seguido peleando toda la vida, él dice que es mentira. La anécdota de Tony Fischer. ¿Fischer o Curtis? De Curtis. Bueno, ya aprendí. No, el cine es la única diversión para un niño en el año 30, 31, 32, no sé. Aquí en Medellín, yo ya vivía en Medellín. ¿Te llevaban a cine o ibas? Iba a cine. Me acuerdo mucho al Teatro Junín, en el Gallinero del Junín, que era una cosa prodigiosa, porque eran unas bancas que daban la vuelta a toda el gallinero y cabían 2.500 personas. No había sillas. ¿En el solo gallinero? En el solo gallinero, y abajo 2.000 y otras tantas. Entonces los sábados daban esas series de ¿continuo o qué? De continuo, que eran 5 episodios, y daban 2 y después los otros 3, o daban 5 de película de vaqueros, y era la única entretención en Medellín en esa época, no sé. Y yo tenía un primo con el que iba y nos dejaba entrar a 2 por 5. Entonces, el cine es... Y después, ya por otro, me vuelvo crítico de cine, fundar el Cineclub y la pasión, y sigo haciendo un poco crítica de cine. Pero fue una diversión. Yo nunca pensé hacer cine, nunca. Recordando el nacimiento del cine, los intelectuales y la gente de pro decían que cuando nace el cine, en 1895, y ya empieza a comienzos del siglo XX, en Francia decían que eso era un entretenimiento de feria, que el cine no serviría sino para eso. Y yo creo que sigue siendo eso. El cine no es un modo de expresión. Ya es una afirmación rotunda. Pero ser un entretenimiento es una cosa importante. Sí, es muy delicioso. ¿Qué tal que todo fuera deliberación y razón? Hablemos también de la fundación del Cineclub de Medellín, o de
Más que de su fundación, de cómo floreció o cómo se desapareció. y cómo después desapareció. No, ¿Cuánto tiempo funcionó? Primero, aquí hubo un cineclub, que se llama Cineclub de Medellín, dirigido por Camilo Correa. Camilo Correa fue el primer crítico de cine que hubo en Colombia. En Colombia. Él firmaba Olimac, que es la gran... ¿Vos sabés por qué se llama Camilo al revés? Entonces, Olimac había estado en Estados Unidos y le cogió amor al cine. Entonces empezó una columna del Colombiano, pero escribió, y era muy ignorante. Le gustaba el cine, pero de resto no pasaba. Y fundó un cineclub en el María Victoria. Y recuerdo, eso fue en el 53. Yo estaba recién salí, en fin, me gustaba mucho el cine desde niño y me afilié al cineclub. La primera película que dio fue El incendio de San Francisco, me acuerdo, en el Teatro María Victoria. Para inaugurar el cineclub. Para inaugurar el cineclub. Y después dio otra, que no me acuerdo. Y empezó una campaña de la Iglesia Católica del padre Fernando Gómez Agudelo, que todavía existe. Este país... Ese es el de la hora católica. El de la hora católica. Está vivo. Está vivo, sí. Es increíble que esté vivo y echando veneno él mismo. Empezó a decir que eso era dañino para el cineclub, porque siempre se asociaba cineclub con cine rojo, para ver cine prohibido. Y entonces artículos en el Colombiano. Entonces Camilo, que tenía también una empresa de publicidad y de cine, él hizo una película que se llama Colombia Linda, de la cual espero que hablemos algún día, porque es el fenómeno del cine colombiano, Colombia Linda. Colombia Linda. La hizo Camilo. Y trajo máquinas, pero esa es una historia pero más ese fue larga. El que intentó hacer también un Hollywood por Copacabana. Allá lo hizo en Copacabana. Y por allá entró el que hizo Marco Fidel Suárez, Enoch Roldán. Entonces, Camilo tuvo que cerrar el cineclub porque se estaba perjudicando. Por la presión de la iglesia. Por la presión de la iglesia. Entonces, eso fue en el 54. En el 56 estábamos, y me acuerdo, en la Alianza Colombo-Francesa, en la celebración del 14 de julio. El director de la Alianza era un francés muy querido, autor de una novela muy mala, que me la prestó en francés. Se llamaba René Clément. Pero estábamos ahí charlando, Edith Torres, Rafael Vega, René Uribe Ferrer. Pues el día de Francia nos juntábamos los intelectuales de peso. A celebrar la revolución. A celebrar la revolución, la toma de la Bastilla, que es lo que... Entonces dijimos, o dije yo, dijo alguien, hombre, fundemos un cineclub por hacer algo. Hay que pensar que Medellín era un erial. En Medellín no había nada. Entonces, tal vez nosotros pensábamos abrir un espacio cultural. Y yo dije, pues, entonces ahí mismo, hombre, pero fíjate que lo cerraron, la iglesia. Entonces yo como soy abogado y táctico, yo tengo tácticas notables. Primero, hicimos una reunión y yo me tomé el puesto principal. Pues es que si no, no funciona. Alguien tiene que mandar. Secretario general. Ese es el que manda, según la organización comunista. Es el secretario, el presidente es un figurón, sí. Nombrado presidente
A René. quién? A René Uribe Fernández. Claro, y yo secretario y yo madera. Entonces, una comisión para ir a hablar con el arzobispo de Medellín y explicar y pedirle permiso. Prácticamente pedirle permiso. O explicarle qué es un Y cineclub. era tío Joaquín. Era tío Joaquín, tu tío. García Benítez. Tío de aquí del doctor, tío abuelo, no sé. Sí, tío, bueno. Pero Monseñor García Benítez ya estaba Perdido. perdido. Él perdió, Él perdió la memoria. perdió la memoria y el arzobispo coadjutor se llama, el que estaba ejerciendo el oficio. Secretario general. No, arzobispo coadjutor era Monseñor Buenaventura Jauregui, un hombre joven, abierto. Entonces le pedimos cita en el Palacio Arzobispal. René, pues yo llevé la pesada goda, ¿no? René, Rafael Vega, otro, y nos recibió y le dijimos que pensábamos fundar un cineclub, lo que había ocurrido, y le expliqué que un cineclub no tiene nada que ver con películas pornográficas, que esa es una idea falaz que se había formado en Medellín, o en todo el país, o en toda América. Que el cine era para, que el cineclub era para, ni siquiera era, que fue el lema, yo inventé ese. El cineclub no es para ver cine, sino para aprender a ver cine. Hay una sutileza, pero entonces y quién era la junta directiva, ya teníamos estatutos, declaración de principios. Entonces dijo, no hay ningún problema. Después fue obispo de Zipaquirá. O sea que obtuvimos el permiso de la iglesia. Y lo otro es no estar sometidos a censura. Porque el cineclub, aunque se dé en un teatro, es una entidad privada. Es como dar cine en mi casa y yo invito a mis amigos. Y fui a la Secretaría de Gobierno para que no nos Porque en sometieran esa época se pasaba toda película por un comité de censura. de censura y quitaban episodios. Y quitaban episodios. Y entonces yo no, dijo, bajo censura no funcionamos. Entonces el secretario de Gobierno, no recuerdo quién era, le dije esto. Ahora, esto es privado, solo que sea, pero no puede entrar sino los socios. Nadie puede comprar boletas. Y él aceptó y así se dio. Y así pudimos dar una película que estuvo prohibida en Colombia muchos años, Censo, de Luchino Visconti, con Alida Valli y Stewart Granger. Muy linda. Aprendimos a ver cine en Medellín. Ir a cine era simplemente ir a entretenerse un rato, que sigue siendo así, porque el cine no ha perdido, se supone, no sé cómo estará, cómo decir eso ahora, el cine ha sido una diversión, pero entonces nos enseñó el cineclub y Alberto sobre todo, director del cineclub, un hombre que leía mucho sobre cine, que sabía mucho de cine, que era un cineasta profundo. Entonces dijo, con otros compañeros, pero no recuerdo en este momento, Iván Amaya, creo que Bernardino Hoyos también estuvo en esta fundación, en fin, un grupo, Rafael Vega, un grupo de personas que veían en el cine algo más que el simple acto de ir y ver una película y salir. Esto ya implicaba mirar el cine y profundizar en las raíces del cine, en su significado, en su trascendencia, y se fundó el Cineclub de Medellín, lo que parecía algo insólito. No era común la sola expresión de un cineclub, un club para ver cine, para aprender a ver cine. Esa era la tarea del cineclub.
¿Cuántos años funcionó el Cine Club? Espérate, te cuento esto que es muy ¿Lo de importante. Visconti o lo de Censo? Lo de Censo, porque es la ocupación de Italia, del norte de Italia, por las tropas austríacas. Y ¿dónde fue que estuve yo con vos, hombre? En Turín, en Verona. En Turín, ocupado por las fuerzas austríacas. Stewart Granger era eso, y Alida Valli era una dama casada que se enamora Del invasor. de Stewart Granger, y no se ve, en esa época no se mostraba, pero sí se sabe que tienen relación, y se va con él. Entonces eso es un escándalo. Y la película estaba prohibida en Colombia por la censura. Y yo la presenté en el Cine Club porque yo no tengo censura. Y el padre Gómez nos convocó a las milicias católicas a que ese lunes en el teatro, estábamos en ese entonces en la Avenida, se presentaran a sabotear esa película. Lo dijo así abiertamente. Entonces ellos no iban, la Junta no iba a las funciones. Yo hacía todo. Entonces llamé a René, muy noble hombre, un tipo, y dijo, vea, el padre nos lanza la jauría de los católicos. Y llamé a Rafael y a Rodríguez, a todos, deben estar presentes. Ellos pidieron, René, ver la película, a ver si... Y les hice una exhibición privada ese mismo día, muy noble, no tiene nada contra la moral cristiana. Yo después me cansé, porque a mí me tocaba repicar y andar en la procesión.